hay España que tiene más infectados que Perú. Perú tiene un récord triste y hoy murieron 397 personas en el día por el COVID. Y entonces el tema es importante, interesante, y el presidente está viajando a otras provincias y reclamando que van a aumentar la cantidad de camas. A veces es una poquita sorpresa para mí porque no corresponde con la realidad que está en estas provincias. Entonces vamos a ver qué vamos a discutir hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, York. Ahora doy pase a Daniel, que esta tarde va a moderar la conversación. ¿Vamos hacia el totalitarismo sanitario o no, Daniel? Sí, ya bueno, muchas gracias, Alejandro. Vamos también a conversar un poquito le pedí a José Ignacio Beteta de Contribuyentes, la Asociación de Contribuyentes, que nos acompañe con algunas observaciones. Lo que está haciendo la Asociación de Contribuyentes es muy interesante también y me gustaría que comparta algunas de las cosas que que están haciendo para información de quienes están también participando de este seminario. Ian, muchas gracias por acompañarnos. Ian, ustedes lo pueden leer en El Comercio, me parece todos los martes. Así es. Todos los martes. Ian es peruano, es un amigo ya de larga data, digamos, la comunidad liberal, académica, liberal, de la cual participamos con la Fundación Naumann, con Keito y con muchas otras organizaciones sin fines de lucro, think tanks, en América, en Europa, en todo el mundo. La Sociedad Montpellier también es una sociedad que aglutina a muchos individuos digamos, orientados a defender las ideas de la libertad y a pensar y a proponer políticas que faciliten el desarrollo económico en el marco de una sociedad libre. Ian vive hace mucho tiempo en los Estados Unidos y tiene la gran ventaja de dedicarse gran parte de su tiempo, si no todo, a observar lo que pasa en el mundo entero, y nos trae siempre en estas columnas y en general una visión de otras realidades que no necesariamente tenemos nosotros. Siempre todos leemos, evidentemente, los medios, pero al tener esta ventaja de estar en contacto con muchos intelectuales de diversos lugares del mundo, creo que eso es una gran ayuda para nosotros tenerlo, para que nos pueda comentar acerca de la situación en distintos países, ¿no? Entonces, yo quisiera comenzar con eso, Ian, ¿no? O sea, esta pandemia evidentemente nos ha desconcertado en un primer momento absolutamente todos, a todos los gobernantes. No hay nadie, digamos, que pueda decir, ni siquiera Bill Gates, a pesar que lo han estado, digamos, circuló mucho un video suyo hablando de una posible pandemia. Tal vez él digamos, vio esta posibilidad, pero evidentemente una cosa es, digamos, postularlo teóricamente, otra cosa que nos reviente en la realidad, como ha sucedido, ¿no? Entonces, lo primero que te quiero preguntar es un poco cómo ves tú digamos, qué similitudes y qué diferencias ves de manera, digamos, muy general, grosso modo, entre lo que ha sucedido en las distintas partes del mundo. Hablemos del bloque asiático, donde se originó la pandemia, hablemos del bloque América del Norte, América del Sur y del bloque Europa.
son tres bloques heterogéneos entre sí, ¿no? Que han tenido, digamos, un impacto distinto y políticas ligeramente distintas, ¿no? Problemática general, Ian, digamos, con el tiempo que necesites para ir ya después entrando a detalles acerca de esta relación entre la reacción de los gobiernos, la supresión de las libertades en aras del bien común sanitario, ¿no? Y lo que ha sucedido a raíz pues, de estas medidas que se han tomado en todo el mundo con mayor o menor intensidad. Bueno, gracias Daniel. En primer lugar, gracias por la invitación y a ti y a los amigos de la Naumann por invitarme. Gracias a esta conversación. Mira, la verdad es que las tres regiones han habido, dentro de las regiones, respuestas diferentes. No han sido todos semejantes en cada región y eso nos permite diferenciar los resultados, en algunos casos, con las políticas. Para empezar, China, como fue el primer país en vivir esto, tuvo una respuesta muy dura en que impuso un confinamiento muy severo, que al principio creo que todo el resto del mundo lo vio como una cosa muy novedosa, pero cosa de esperar de un país totalitario y estatista y comunista como es China. Luego, cuando empezó a ocurrir en Estados Unidos y en Europa, se empezó a tomar ese tipo de medida en Estados Unidos, por lo menos, y también en Europa. Quizás no con tanta restricción, pero con un montón de restricción. No todos los países ricos tomaron las mismas medidas. Han habido algunos países que no impusieron restricciones, así como ha vivido Estados Unidos o buena parte de Europa, como es el caso de Suecia. En Asia, la misma diferencia se puede ver con respecto a Taiwán, a Hong Kong, a Corea del Sur, a Singapur. Todos esos países no impusieron confinamientos ni el tipo de restricción que se vio en partes de Europa, Estados Unidos y en China, y sin embargo sí tuvieron muy buenos resultados, no cerraron sus fronteras, en cada momento se dejaba entrar y salir la gente. Tenían otra estrategia muy diferente que era concentrar sus esfuerzos en la gente que estaba enferma, seguir a la gente que tenía casos, aislar a esas personas que tenían casos. En fin, han habido un montón de diferentes políticas, pero eso no quiere decir que una política es en sí la más adecuada para otro país. Los países tienen que adaptar las políticas que se adecúen a su propia realidad y desde mi punto de vista, siempre que no violen derechos básicos y que no vulneren el modelo de la democracia liberal, si es que tienen una democracia liberal. Hoy por hoy, América Latina se ha convertido en el lugar, hay que decir, es el foco de la pandemia, que es donde cada día se ven más y más casos, que casi la mitad de los casos nuevos del mundo se están dando en América Latina, ¿no? Brasil, México y el Perú están encabezando eso, desgraciadamente. Y hemos visto que en el caso peruano, uno de los países que más restricciones severas ha impuesto, los resultados no han sido buenos. Incluso en los países ricos, en Estados Unidos por lo menos, donde han habido estas restricciones en buena parte del país, porque acá, yo estoy en Estados Unidos, se hace estado por el sistema federal, y menos mal, porque este es un país grande y muy variado. El Perú también es grande y muy variado, sin embargo tiene una sola política para todo el Perú. Incluso acá, en Estados Unidos, país rico, donde se ha impuesto esto, se ha cuestionado mucho la política. Y la lógica en Estados Unidos era, hay que restringir el movimiento de la gente, hay que hacer un confinamiento bastante severo,
para aplanar la curva y así no abrumar el sistema de salud de Estados Unidos. Así quienes se enferman se pueden atender, que no vaya a ocurrir lo que ocurrió en Europa, en Italia, digamos, por ejemplo. Y eso fue la lógica. Incluso en Estados Unidos el costo de esa política ha sido enorme, económico y demás, y se ha cuestionado mucho. Ahora han habido estudios que básicamente muestran que no fue la mejor política. Ahora, para los países pobres, como el caso peruano, creo que desde un principio no tenía sentido. En primer lugar, como menciono, el Perú es un país enorme con muchas variaciones que ustedes bien conocen, ¿no? Imponer una sola política para todo el país realmente no tiene sentido. Pero la lógica de aplanar la curva en un país que no tiene un sistema de salud público, sistema de hospitales que va a servir, va a colapsar, o sea, no es que se va a aplanar la curva para que todos puedan ser atendidos. Esto ya no está ocurriendo, no ocurrió en Ecuador, no está ocurriendo en otros países pobres. No tiene sentido básicamente destruir la economía, interrumpir la vida de la gente, imponer estos costos que son enormes para tratar de llegar a esta meta que además no se va a poder cumplir. Por lo tanto, los costos de la política en Perú han sido muy por encima de cualquier beneficio y no se han visto demasiados beneficios. Además, como podemos ver, se está extendiendo. Un país pobre con con tan grande sector informal, la gente tiene que salir de todas maneras y salen pues porque tienen que salir a trabajar, a ganarse la vida. Es imposible que se puedan cumplir estas políticas. Además, en la medida en que sí se cumplen, es muy probable, según estudios del Banco Mundial y otros lugares, que sirve para propagar la pandemia, no para contenerla, porque hay lugares como los pueblos jóvenes y donde vive la gente pobre en el Perú, donde viven muy aglomerados de todas maneras, y así que imponerles una ley que dice que todos tienen que estar ahí mismo al mismo tiempo es una receta para incrementar la pandemia y el contagio, especialmente si se trata de lugares donde no hay agua potable y quizás jabón, cosas que en otros lugares de Lima o del Perú la gente más acomodada sí tienen acceso. Por lo tanto, esa política que se cuestiona en países ricos es sumamente inadecuada para el Perú y me parece que ha fallado en el Perú y ha impuesto enormes costos al país y hay otras políticas que serían superiores y que todavía se pueden tomar en el Perú. Sí, a propósito de eso, justamente, Ian, yo digamos, hay un exceso de información, un exceso de fake news y de interpretaciones. Incluso acá en Perú, al comienzo el presidente salía con curvas estadísticas muy complejas y se habló del martillo y de la danza, del wine, qué sé yo, y se llevó a una discusión estadística que, digamos, nos sacaba muchas veces del sentido común, ¿no? Y nos ocultaba al comienzo los grandes problemas de gestión que tiene un Estado como el peruano. Entonces, en ese sentido, tú hiciste un artículo sobre lo que ha hecho Suecia, hemos leído lo que ha pasado en Uruguay, has hablado de Taiwán y otros países en donde no se han restringido las libertades como en nuestro país y en donde los resultados han sido mejor. Ahora, el argumento central de quienes insisten en que nosotros tenemos que tener
estas medidas de cierto punto de vista autoritarias para controlar la pandemia, para evitar los contagios, es porque tenemos una sociedad de gente indisciplinada, de gente que no es responsable, de gente que requiere paternalismo, en otras palabras, ¿no? Porque si no les prohíbes, igual pues van a hacerlo porque no respetan pues las reglas de tránsito y menos van a respetar el tema. Eso es lo que sostiene, digamos, la mayor parte de gente que defiende estas medidas autoritarias, ¿no? Entonces, en lo que tú has observado de los países de alto nivel de desarrollo, en donde se respetan las reglas de tránsito, donde supuestamente tienen una sociedad de individuos más responsables o que respetan más las normas y las leyes. ¿Cuál es tú sostienes que aquellos que han sido menos autoritarios, digamos, han puesto menos restricciones y que han dejado, digamos, el tema de la responsabilidad de los individuos, como es el caso de Suecia, en donde se restringieron muy pocas cosas, reuniones de más de 50 personas, y digamos, al comienzo de las escuelas, etcétera, y recomendaron que la gente se cuide, sobre todo los vulnerables, etcétera, para que la gente por propia iniciativa individual, responsabilidad individual, digamos, lo logre. Tú has observado que en esas sociedades de individuos responsables, para decirlo, ha funcionado mejor la libertad que las medidas autoritarias. Bueno, mira, básicamente creo que has descrito ahí el modelo sueco, que es diferente a buena parte de Europa y de Estados Unidos. Y el modelo sueco ha sido uno en que el gobierno recomienda el distanciamiento social, recomienda ciertas medidas, pero deja abierto pues los restaurantes, deja abiertos los gimnasios, la gente toma sus propias decisiones. No permite agrupaciones de gente de más de 50 personas. Han cerrado las universidades y las escuelas secundarias, pero no han hecho mucho más allá de eso, porque la gente ya toma medidas para cuidar su salud, para cuidar a la gente más vulnerable, y a la misma vez la gente más joven, la gente que tiene muy bajo riesgo de tener efectos muy negativos de esta enfermedad, es decir, la muerte, digamos, pueden seguir trabajando, pueden seguir participando en la sociedad. Lo que se ha visto es que mucha gente se ha aislado en su casa, pero sigue saliendo otra gente. Por lo tanto, la idea es de que se vaya contagiando ciertas personas que no se enferman demasiado o que quizás no notan que se han enfermado, y de esa manera cada vez más ganan inmunidad, que es lo que al fin del día, hasta que haya una vacuna, es lo que va a lograr que pare este contagio. Y esa ha sido la política de Suecia, que me parece que ha tenido éxito. Si tú miras los números de contagio y de muertes, el resultado le pone a Suecia en el promedio de los resultados europeos, que sí, en su mayoría han tomado medidas mucho más severas. En Estados Unidos tenemos mucha evidencia de que la gente básicamente actúa de manera responsable. No todos, en cualquier país, no todos van a ser responsables, pero lo que importa es que una porción de la población sea responsable. Y lo que vimos en Estados Unidos es que ya los negocios, ya los individuos se estaban confinando a sus casas muy antes de que hubo leyes o órdenes para hacer eso. Tenemos un montón de data que muestra que la gente por su propia voluntad empezaron a hacer eso. Seguían a ir al supermercado y llevar sus vidas, pero el distanciamiento social
se empezó a dar mucho antes de que fue una orden y mucho antes de que el Estado, los diferentes estados americanos, empezaron a imponer reglas cada vez más severas. Por lo tanto, sí tenemos esa data. Claro que todas las culturas no son iguales, pero es algo que hemos visto en países pobres también. La gente sí se quiere cuidar, sí tienen interés en tomar medidas sanitarias y demás. En diferentes países del mundo hemos visto eso. Tailandia es uno de los países que ha tenido muy, muy bajas muertes, porque en vez de hacer este tipo de restricciones, han puesto, han hecho disponible agua en los lugares pobres y lugares para lavar las manos, han educado a la gente. Ese tipo de cosa llega lejos. Y ahora han habido varios estudios, por lo menos 4, que fueron reportados en el Wall Street Journal de ayer, el periódico, uno de los periódicos importantes de Estados Unidos, que muestran que ya este confinamiento obligatorio, la cuarentena obligatoria, no es la medida que más está trayendo resultados, sino otras medidas. Y para un país como el Perú, es seguro que tendría mucho más sentido enfocar las medidas en la gente más vulnerable, enfocar los fondos y apoyos del Estado a la gente que más lo necesita, en vez de convertir esta crisis en algo que le empodera enormemente al Estado con ese argumento peligroso de que solo ellos pueden tomar decisiones, básicamente, y es muy común en condiciones de crisis que no se tomen de manera transparente, no necesariamente se conocen los criterios por los cuales se toman ciertas decisiones, y se incrementan los gastos, se imponen todo tipo de regulaciones y cada vez más se empodera un Estado, o para decirlo de otra manera, un grupito de políticos a cargo con ese argumento de que siendo una emergencia tienen el derecho de tomar todo tipo de decisiones sin mayor justificación. Y yo creo que eso ha ocurrido en el Perú, porque las decisiones han sido altamente cuestionadas y no queda claro siempre por qué y bajo qué criterios se tomaron ciertas medidas en ciertos momentos. Por lo tanto, me parece que eso es un momento peligroso cuando hay una crisis, cuando hay una emergencia y la gente piensa que su vida puede estar en juego. Muchas veces, por lo menos al principio, tienden a darle más poder al Estado que en otras situaciones. Ahora, antes de ir al Perú, sí, George. Siento para intervenir, pero con el caso de Suecia, no sé si podemos hablar de un camino exitoso, porque tiene un costo muy alto. La tasa letal en Suecia es casi 10%. Entonces tiene una tasa muy alta de mortalidad. Es el precio que pagan por esta libertad que hicieron. Es una tasa que en algunos países no existe. Estados Unidos tiene menos, Chile tiene menos y también Perú tiene menos. El problema que yo veo con estas restricciones que hace Perú son restricciones que la gente no puede cumplir. Ese es el problema. La gente no puede cumplir las restricciones. Por ejemplo, si la obligación fue que nosotros usamos el transporte público es mucho más peligroso que usamos nuestros vehículos privados. Es una cosa. Y la gente que vive de día a día no puede comprar en un supermercado por una semana. Si también 30% de las casas tienen solamente refrigeradores. Entonces son algunas decisiones que tomó el gobierno que la gente simplemente no puede cumplir. Si quiere, pero no puede. Ese es el problema.
Claro, no están conforme con la realidad. Es como muchas de las regulaciones en el país que no, no se entienden con la realidad peruana y es por eso que hay una informalidad enorme. Exactamente. Es lo mismo. Sí, sí, ha habido, antes de pasar a Perú, Ian, lo que quería era un poco terminar con este vuelo general, ¿no? Sobre, digamos, las experiencias, lo que ha pasado en otros países. Y, nosotros tenemos, digamos, hemos tenido dos grandes problemas. Yo creo, bueno, el principal es un problema de diseño, ¿no? De las políticas y después la ejecución de las políticas, tanto a nivel sanitario como a nivel económico, ¿no? En lo que se ha observado de otros países, ahí hay un tema, justamente hay un debate con George que yo creo que hay que aclarar, ¿no? El primer tema es el manejo de la estadística, ¿no? La estadística en el Perú ha estado manoseada y desde el punto de vista, digamos, político, pero también desde el punto de vista ha estado, digamos, hay una incursión de, por ejemplo, Farid Matuk, que es un estadístico que, digamos, entró a gestionar, o sea, se confundieron, digamos, las cosas y generó una cuarentena por género que fue un desastre durante una semana, ¿no? Y que generó muchos contagios. Pero en general, el manejo de la estadística. En el Perú hay subregistro, eso creo que ya está más o menos claro. Y cuando tú dices el porcentaje de letalidad, York, no estás considerando la cifra que, por lo menos yo a mi modesto entender, considero que es más certera, que es el diferencial entre los fallecimientos de este año, ¿no? Con los 2 o 3 años anteriores, con el promedio anterior. Sí, y eso lo publicó El País la semana pasada, en donde veíamos claramente que Perú era el país con mayor diferencial de fallecimientos porcentual, ¿no? Respecto al millón de habitantes, ¿no? O sea, que en el Perú estaba encabezando, si tomamos ese número, evidentemente la letalidad a nivel mundial y que España estaba segundo, ¿no? Entonces, el manejo estadístico, como tú lo has visto, Ian, porque se presta digamos, a manipulaciones. Evidentemente en Cuba, en Venezuela, esto se ha manipulado. Yo veía un tuit de un gobernador, el gobernador de Junín, Vladimir Cerrón, que comparaba pues, la letalidad en Cuba, en Venezuela, en Nicaragua. Evidentemente ahí casi no hay muertos por coronavirus, ¿no? Ahí no sabemos lo que está pasando. Pero independientemente de esos países que sabemos que manipulan las cifras, ¿cómo ha sido cómo, digamos, el debate del manejo de cifras a nivel global, ¿no? Que tú has observado? Después mira, lo que está ocurriendo en la mayoría de los países, parece, según unos estudios y cálculos que ha estado haciendo el Financial Times, y otros, es que hay un exceso de fallecimientos en esta era de coronavirus, ¿ya? Y parte de ese exceso, comparado a los últimos, el promedio de los últimos 3 o 4 años, se debe al mismo coronavirus, pero parte se debe a los costos de estas políticas de encierro, de cuarentena y demás. Y en el caso de los países europeos, ese exceso de fallecimientos llega a ser, pues, 50% en muchos casos. El Perú queda muy mal parado, ¿eh? El Perú está por encima de 100%. Lima está por encima de 200%. O sea que los números son realmente escandalosos. Y no se puede decir que todo se debe a gente que se está muriendo de coronavirus. Lo que pasa es que cuando se imponen estas restricciones, la gente pues deja de ir a los hospitales para hacerse los chequeos o las operaciones que son rutinarias, pero muy importantes. Algunos de ellos se mueren. Algunos dejan de tomar sus medicinas porque no tienen acceso. Algunos pierden pues sus ingresos. Y si tú eres pobre, ya eso puede significar vida o muerte. En muchos países las vacunas se dejan de dar y eso tiene un impacto también.
O sea que se empieza a acumular las muertes debido a las políticas de encierre. Esto no es solamente un costo económico, que en sí es importante tomar en cuenta, porque la pobreza que está generando esto también mata, sino que crea muertes en adicional. Y esto es algo que está ocurriendo en países pobres y también en países ricos. Para volver a Suecia, el exceso de fallecimiento no es superior al promedio de los países que midieron el Financial Times. Y esta película, por supuesto, no ha terminado tampoco, porque el resto de Europa se está reabriendo y por lo tanto están llegando a las políticas básicamente que tiene Suecia ahora. Así que vamos a ver si va a haber o si no va a haber una segunda ola de contagios. En Estados Unidos ya los estados están reabriéndose. En las últimas 2-3 semanas, varios estados han empezado a reabrir. Y hemos visto en esos casos que están subiendo otra vez los contagios. Porque claro, si tú tienes a la gente encerrada en sus casas por 2 meses, no se van a contagiar. Salen a la calle y van a volver a contagiarse. Entonces vas a ver olas y también vas a ver olas de muertes. Eso no está ocurriendo, no es lo que está ocurriendo en Suecia. Y es que tenemos que esperar hasta que termine esta película para hacer una evaluación de todos estos modelos y para saber, porque realmente no sabemos con certeza, cuál es el modelo que mejor funciona. Pero hasta ahora sabemos que el modelo sueco es un modelo que está sacando resultados en el promedio de los modelos que están restringiendo las libertades mucho más. Claro, aprovechando, George, déjame hacerte la pregunta para, digamos, que también complementes con el comentario que querías hacer sobre Alemania, ¿no? Uno de los problemas que nosotros detectamos en el Perú desde el comienzo de esta pandemia, algunos dijimos, bueno, el Perú tiene los recursos financieros para afrontar una crisis. En realidad, en el Perú, según un artículo, un pequeño análisis que hizo The Economist, ¿no? El Perú era la cuarta economía más sólida financieramente, o sea, el cuarto estado, no de economía, estoy hablando sin propiedad. El estado, ¿no? El estado peruano era el cuarto más sólido financieramente del mundo, ¿no? Lo cual es una paradoja muy dolorosa, porque es un país muy pobre, con servicios públicos de última categoría, con mala educación, etcétera, servicio de educación, digo, y lo dijimos en los primeros videos que hicimos con la Naumann. Tenemos un gran problema de gestión y tenemos que acudir al sector privado para que distribuya alimentos, etcétera. Todo eso, bueno, fuimos un poco marginales tal vez los que dijimos eso al comienzo. Lo hizo Guayaquil. Y en Alemania, bueno, lo que yo digo es el problema del Perú, por un lado, ha sido la informalidad, es decir, la existencia de un 70% de la población económicamente activa que vive día a día y que ha tenido que salir a la fuerza y ha sido reprimida y se ha contagiado igual y ha sido afectada económicamente también igual. O sea, todo mal, ¿no? Como dicen ahora los chicos, todo mal. Y por otro lado, el sistema de salud colapsó muy rápidamente, porque es un sistema que, a pesar que tiene los recursos financieros, no ha construido los hospitales que debió construir, no se han hecho las asociaciones público-privadas que se han podido hacer. Hay ejemplos, al contrario, de 2 hospitales que funcionan bien con gestión privada, etc. En el caso alemán, Georg, la fortaleza de la gestión pública y la fortaleza del sector de salud pública ha sido, ¿tú crees, un factor importante respecto de Francia y España para que tenga un desempeño, digamos, relativamente bastante mejor que el de Francia y España, porque tiene un sector público, digamos, más eficiente? ¿O qué características tiene el sector público más eficiente para que
le haya ido, digamos, relativamente mucho mejor que España, y Italia y Francia. Mira, en principio con la estadística tenemos siempre un problema. Podemos ser muy gran hincha de Winston Churchill, que siempre dijo, yo no tengo confianza en ninguna estadística que no he manipulado mismo. ¿Sí? Ese es el número uno. El número dos, yo soy seguro que en ningún país sabemos cuánta gente realmente muere por COVID. Porque muchos vienen con COVID. Porque tienen, por ejemplo, en el caso de Alemania, el promedio muerto es 81 años y tiene 3 enfermedades. Entonces, no podemos ser, estas personas murieron por COVID, pero con COVID, porque tienen otras enfermedades también. En caso de Perú, por ejemplo, las debilidades que explicaste son claras, pero estas debilidades existían antes, el gobierno lo sabía. Entonces, cada gobierno en un estado tiene que ver qué es la realidad en mi país y después tomar las decisiones. Por ejemplo, en Perú, 2 semanas después la cuarentena, en el 29 de marzo, Perú tenía 852 infectados. Después, 14 días de una cuarentena más estricta. Hoy, después casi 12 semanas más de estos 12, tenemos 240,000. Algo es claro que no funciona con algo es mal, es equivocado. Muchos estados hicieron una cuarentena por los 1 o 2 semanas directamente, pero usaron este tiempo para evaluar qué está pasando, cómo podemos hacer, pero este gobierno con cada semana fue más estricto. Ese es el problema. Y no ven la realidad. No ven la realidad que existe en el país. Que dijo antes, porque la gente quiere cumplir pero no puede, porque es imposible. Como dijiste, día a día. Si vives de día a día, tienes que ir al supermercado día a día. Pero si tienes un toque de queda muy estricto, significa que más gente tiene que ir al supermercado en muy poco tiempo. Y entonces la concentración es más, y la concentración es un peligro por la infección. Esas son las cosas. Con respecto de tu pregunta, Francia e Italia tienen la población más viejo en Europa. Entonces, los grupos riesgos la cantidad es más alto. Por eso también es una de las razones porque tienen una tasa de muchos muertos. Claro, el sistema de salud en Alemania es muy bien, pero Alemania también después de 2 semanas o 3 semanas abrió un poquito. La clave de éxito es distanciamiento social. Esa es la clave. Muy bien. Pasemos al lado, digamos, al origen de esta reunión, que es la tentación totalitaria, ¿no? Y ahí le voy a pedir, después de Ian, también a José Ignacio Beteta, algún comentario respecto de la parte, sobre todo la parte, digamos, económica en su caso, pero en general, lo que tenemos en general en los países es una intervención estatal mayor, tanto en la supresión de libertades por el tema, digamos, del distanciamiento social, como la intervención en la economía, ¿no? La intervención en la economía digamos, ciertamente a veces de manera incomprensible, reñida con el sentido común, ¿no? Esto forma parte, digamos, de la fatal arrogancia de la que hablaba Hayek, de los burócratas que consideran que ellos pueden manejar la realidad, ¿no?
y decirnos y decir por leyes qué cosas se puede hacer, qué cosas no se puede hacer y así solucionar todo. Cosa que sabemos que es un despropósito en la medida en que no poseen la información que está diseminada entre, digamos, todos los actores que tenemos. Pero hay una tentación. El día de ayer el ministro del Interior nos dio una linda frase de introducción, que debí utilizar de introducción para esta conferencia, que dijo que el toque de queda se iba a prolongar hasta fin de año para combatir la delincuencia. Entonces, yo cuando leí eso dije, wow, ¿no? O sea, yo pensé que tal vez estaba exagerando un poquito con esto el totalitarismo sanitario, pero veo que no estamos exagerando en absoluto, porque ya la adrenalina del autoritarismo, la adrenalina de querer imponer medidas violando, digamos, las libertades civiles fundamentales, con la excusa primero la razón era el coronavirus, no lo voy a llamar excusa, razón, pero después ahora ya, bueno, entonces ahora como la economía se ha ido para abajo, va a haber más delincuencia, entonces toque de queda. Entonces, esta tentación autoritaria, tú la has visto, Ian, ¿en qué países? En el Perú la estamos viendo. ¿En qué otros países hay esta tentación de restringir, de poner más trabas ya, un poco hasta olvidándose del coronavirus? Y es porque ya es un modus operandi que empieza a ser parte de la cotidianidad del ejercicio del poder. Mira, eso se está viendo en realidad alrededor del mundo y eso justamente es el problema. Durante crisis de este tipo se pierde pues los pesos y los contrapesos que son característicos de las democracias liberales, por lo menos. Y eso ha sido una de las grandes amenazas. Sabemos que hoy día vivimos con un nivel muy bajo de libertad comparado a lo que era el caso de enero de este año. Y estoy hablando de todo tipo de libertades, libertades económicas, libertades personales, libertades de movimiento, libertades hasta políticos. O sea, en algunos casos se han pospuesto elecciones, todo tipo de cosas. Y los que gobiernan han tomado cada vez más poder. Eso en cualquier situación es peligroso porque se puede perder libertades no solamente temporalmente, sino a más largo plazo. Y lo que sí hemos visto son dos cosas. Están usando las emergencias sanitarias para promover políticas que los políticos en poder han querido promover de todas maneras, pero bajo condiciones democráticas normales, quizás no podrían promover y se están aprovechando para promover su propia agenda política independiente de la situación sanitaria o de emergencia. Y en otros casos hemos visto que se está cambiando el modelo. Hemos visto, por ejemplo, que con la excusa de la emergencia sanitaria, Hungría básicamente se ha convertido en dictadura. ¿Ah? El señor ahí está gobernando por decreto, absolutamente. Y cada vez más estamos viendo ese tipo de cosas. En España hemos visto cómo se ha aumentado enormemente el gasto público, se ha empezado a nacionalizar, hasta se están rescatando con dineros públicos a ciertos medios, televisiones. Esto es peligroso para la libertad de prensa, cuando es el Estado el que controla o financia los medios, y los medios dependen del Estado. Bueno, ya se va la libertad de prensa. Por lo menos se practica una cierta autocensura. Entonces, en cualquier país en que esto ocurra, es un peligro para esas libertades civiles, para ni siquiera hablar de libertad de movimiento, toques de queda, ese tipo de cosas que aparentemente ahora el gobierno peruano quiere mantener para fin de año. O sea que están en peligro muchas libertades, no solamente las económicas. ¿Cuándo se ponen las libertades económicas en peligro, como ha ocurrido en todos estos países y en el Perú quizás más que en otros países, porque la caída, el golpe económico, creo que en el Perú es el más fuerte de toda la región, va a caer pues 12% la economía, eso es
Eso es enorme. Entonces, eso pega a todos los sectores, incluso a los periódicos, a los medios que van a estar tentados de depender de dineros del Estado y de los mismos señores que van a estar haciendo políticas que debemos estar criticando. Entonces, todo esto pone en peligro todas nuestras libertades y es una razón más por la cual querer optar por políticas que favorecen la libertad primero, no como última consideración. Sí, bueno, yo creo que El Perú tiene el tercero más grande depresión en la economía del mundo. Claro. Del mundo. Y si el toque de queda va a durar hasta el fin de año, van a romper la economía. Toda la gastronomía va a ser muerto. Cuando uno controla la economía, como se ha dicho, controla la vida. Y ese es el problema. Si se va cada vez más el Perú hacia esa dirección, se pierden pues las libertades. Y hay que rescatar las libertades que se han perdido. Eso es una tarea súper importante. Que es muy triste. Daniel dijo sí, que el Perú tiene... está batiendo récords, lamentablemente, tanto a nivel de los fallecimientos per cápita como directos e indirectos. Yo estoy de acuerdo con eso, lo que ha dicho, que no todos fallecen del COVID, pero muchos, digamos, no pueden irse a operar el apéndice en una emergencia y deben haber muchos casos de esos. ¿No? Lamentablemente no se puede medir. Pero has hablado de países en donde se han pospuesto elecciones, ¿no? Eso va a ser una prueba de fuego. Nosotros tenemos elecciones en principio en de marzo a abril del próximo año. Todavía no se habla de posponer elecciones. Ojalá que no se hable de posponer elecciones. En todo caso, si se posponen, que no se posponga el cambio de gobierno, digamos. Posponer algunas semanas es distinto que posponer un año, digamos, que es algo que muchos están temiendo por acá, ¿no? Y en el tema económico, en el Perú, como bien sabes, Ian, y ahí ya voy a decirle a José Ignacio que nos dé algún comentario, hay también, digamos, la tentación populista también viene del lado del Congreso, ¿no? Del Congreso de la República, y eso es básicamente y la razón de que hay una suerte de competencia de populismo entre el Congreso y el Ejecutivo, es porque el populismo, valga la redundancia, es popular, ¿no? Cierto populismo es popular, ¿no? El populismo en Estados Unidos, que es lo que hace Trump, es un populismo distinto, ¿no? Es un populismo que tiene otro tipo de connotación. Por ejemplo, digamos que la gente se rebela por defender su propiedad, ¿no? Y la palabra propiedad surge a cada rato. Acá es un populismo, yo diría más con latinoamericano, ¿no? Como lo que está pasando en Argentina, en donde ya estatizaron una empresa, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es lo que sucede? Sucede que empiezan a cambiarse las reglas de juego para minar las bases mismas del capitalismo, ¿no? El sistema financiero ahora se va a ver en un problema y se está viendo, tanto es así que hasta el presidente del Banco Central ha tenido que enviar una carta al presidente del Congreso, digamos, al presidente de la Comisión, me parece, de Defensa del Consumidor del Congreso, digamos, advirtiéndole del peligro de declarar por una ley la moratoria de los intereses para la banca, ¿no? Y el peligro que eso conlleva. Entonces, mi pregunta va, y por otro lado, digamos, de una manera distinta, pero que es de la misma naturaleza, digamos, el Ejecutivo controla, digamos, de manera absurda, el reinicio de actividades empresariales, ¿no? Se reprimen a los ambulantes. Hemos visto patético y triste el desfile de ambulantes de un distrito a otro. Ya habíamos visto el desfile de pobres en Lima que se iban, gente muy pobre que se iba a su provincia caminando por la carretera.
Entonces, el sector informal reprimido, sin protocolos, que cuando se podrían diseñar protocolos sencillísimos, pero fáciles de entender, ¿no? Y el sector formal, que es el que paga impuestos, también restringido, ¿no? Ahí tiene que haber una presión muy fuerte para que se reabran los centros comerciales, por ejemplo, formales, ¿no? Entonces, ¿qué nos puedes comentar tú, José Ignacio, rápidamente de lo que has estado? Tú has estado, tienes una tribuna muy activa. ¿Qué cosa es lo que tú observas en términos de estas contradicciones entre la regulación económica y nuestra realidad, sobre todo de las pymes, que es sobre las que tú más hablas últimamente? Gracias, Daniel, y bueno, un saludo a Ian y a Jorge, ¿cómo están todos? A ver, mis comentarios irían en la línea más de lo que veo, yo te diría, los miedos que tengo, ¿sí? Vamos a hablar así bien humanamente, porque ustedes han planteado prácticamente el diagnóstico y las realidades y las deficiencias, los errores, los problemas demasiado bien. Todo está más o menos claro, digamos, ¿no? Esta crisis ha sido la primera crisis, Daniel, y lo hemos hablado antes, en la cual la frase "todos son generales después de la batalla" no se aplica, porque desde el comienzo, desde el primer día, muchísima gente como tú, como yo y como Jorge y miles de analistas, cientos de analistas, trataron de hablar con el Estado, trataron de hablar con el gobierno, trataron de estar ahí, opinaron por redes, opinaron en la prensa, le mandaron cartas, le hicieron propuestas. Esta crisis no ha sido una crisis en la cual podamos decir, no, es que el sector privado, la ciudadanía o los analistas hablaron después, no. Entonces, la primera reflexión que yo tengo es, hay un empoderamiento del Estado en el Perú absolutamente desproporcionado. Desproporcionado, no en términos ya escandalosos, espectaculares, como se vería pues en Cuba, en los 60, 70, ¿no? Aquí no va a aparecer un presidente con escopeta, probablemente no. Es escandaloso, aunque sea silencioso, el hecho de que nuestro presidente, por ejemplo, sin ser húngaro, ya venga gobernando bajo decretos desde hace 8 meses. Es escandaloso, digamos, que todos los funcionarios del Estado hayan visto, salvo los CAS, que eran los recibos por honorarios, ¿no? Los independientes, que son un montón también, ¿no? Que han sufrido bastante, pero el otro millón de funcionarios, ninguno pasó ninguna penuria económica. Y no trabajó y no sigue trabajando, porque hay muchas entidades del Estado que no trabajan, 3 meses ganando el mismo sueldo cuando los contribuyentes se han empobrecido en un 70, 60%, y ellos son los que pagan la cuenta. Es escandaloso, ¿no?, que en medio de la crisis, el presidente, ministros y obviamente también los congresistas que los has mencionado, además hayan atacado a la ciudadanía del sector privado, o sea, les hayan echado la culpa de 1000 cosas, ¿no? Es escandaloso que manejen un discurso tan alejado de la realidad. Entonces, acá el principal riesgo, y creo que es a lo que apunta tu conversatorio de hoy, esta conversación, es que el ciudadano peruano, informal o formal, consciente o inconscientemente, le interese o no, hoy día está absolutamente doblegado frente a un Estado que no tiene ningún contrapeso. No tiene ningún contrapeso. No hay contrapesos. Porque entre el Congreso y el Poder Ejecutivo, como bien lo has dicho, se pelean a veces por ver cuál es más irracional que el otro. O simplemente callan frente a las medidas que son negativas para la economía. La Contraloría, evidentemente, sigue siendo esa entidad dentro del Estado, ¿no?, que va haciendo lo que puede de manera, ¿no?, desarticulada, por aquí, por allá, igual, como todas las entidades del Estado. La Defensoría, silenciosa durante estos 3 meses, salvo algunos comunicados y cartas. Entonces, la ciudadanía, el contribuyente, que es a lo que voy, no tiene cómo fiscalizar,
no tiene cómo hacer oír su voz y no tiene cómo voltear esta situación. Y esta situación, lo que veo yo, digamos, con los proyectos de ley, con las normas, con las regulaciones que van saliendo y con esta especie de autonomía prácticamente en automático que tiene el presidente Vizcarra, nos va a llevar, digamos, a una situación en la cual estos políticos que están hoy día en el liderazgo, en 6, 8 meses se van a ir a sus casas con un muy buen sueldo, después de no haber hecho prácticamente mucho. Y la pregunta es, ¿cómo van a ser las elecciones el próximo año? Que es con lo que tú terminaste el comentario. Entonces, hay una necesidad, número uno, de fortalecer ciudadanía muy fuerte, muy fuerte. Aquí hay una necesidad, digamos, de fortalecer desde los colectivos en las regiones, los jóvenes en provincias, en Lima, las asociaciones civiles que están por ahí, que no tienen una voz. Ahí hay un primer pendiente muy fuerte, porque yo no veo otra salida. El sector privado evidentemente está muy golpeado, pero también, de alguna forma, ha pagado pues, el precio de estar desconectado con la realidad y de haber tenido muchos errores en el camino. Entonces, fortalecimiento de la ciudadanía, definitivamente hay un tema importante. Y lo segundo es, tenemos que empezar a pensar en quiénes van a hacer política en los siguientes, literalmente, 10, 12 meses. Porque si no empezamos a ver a los partidos políticos, no empezamos a ver cuáles son las opciones políticas partidarias en los siguientes meses, tampoco vamos a tener opción de voltear esta situación. Porque estamos en una máquina que ya se mueve sola, en donde nadie fiscaliza al Estado. El Estado hace lo que quiere, sea poder legislativo o poder ejecutivo. Y entonces, si la rueda se sigue moviendo de esta manera, porque el ser humano siempre pues, ¿no? se deja llevar por esta rutina, se deja engañar, se come los cuentos rápidamente, lo que va a ocurrir es que las elecciones del próximo año van a ser muy probablemente entre un candidato de izquierda, que siempre está, y tú lo sabes, un 20% por ahí dando vueltas, un candidato populista que arrastre, digamos, el voto pues autoritario, que hasta las últimas encuestas no bajaba del 40%, 43%, y luego habrá pues ese blando medio progresista, un poco liberal, que ahorita no tiene rostro, pero vamos a volver a caer en esta dinámica de unas elecciones estresantes, ¿no? Tensas, en donde no sabemos quién va a gobernar. Y como están las cosas ahora, con esta regulación en la base, que se ha ido carcomiendo, porque el modelo económico en el Perú no se ha comido a nivel constitucional, no se ha dañado a nivel constitucional, se ha dañado en la base. Eso es lo que alguien, conversando hace algunos meses con esta persona, me decía, lo que nosotros tenemos es un micropopulismo. O sea, hemos detonado, hemos minado el modelo económico liberal peruano, medio chicha, pero ahí hacíamos lo poco que podíamos hacer, lo hacíamos bien, lo hemos minado en la base. No hay sector económico que no tenga una regulación en la base que no sea un desastre. Entonces, fíjate lo que cargamos. Cargamos un Estado burocrático con regulación antiempresa, cargamos políticos antiempresa, cargamos un Estado con un presupuesto de 190.000 millones de soles, que usa mal, como tú bien dijiste también, y no tenemos instituciones de la ciudadanía, y no tenemos participación en la política, y no tenemos a un empresariado que con el autoestima, con la libertad para participar en política. Bueno, dicho eso... Ahí es donde te voy a interrumpir, porque ya estamos con la hora, pero creo que tu última frase es justamente donde quería yo cerrar con Ian, José Ignacio, y creo que amerita un seminario sobre ese tema que te comprometo a llevar, si no la próxima, la siguiente semana. Pero sí, Ian, lo que acá el problema de fondo, uno de los problemas de fondo en el Perú, es el divorcio entre la economía y la política, que muchas veces tiene que ver con el divorcio entre la razón y la sin razón, en realidad, ¿no? Y la Asociación de Contribuyentes tiene un nombre muy sugestivo, ¿no? Los contribuyentes principales en el Perú no se meten y están pagando el costo de no meterse, digamos, en el ámbito del debate de las ideas, por lo menos. ¿Qué papel, para cerrar, juega un think tank como Keito
como Heritage o como, digamos, los think tanks en Estados Unidos para influir desde la sociedad civil, desde el empresariado, que son los que financian al final los ricos, estos think tanks, ¿qué papel juegan para canalizar, digamos, la razón hacia la sinrazón de la política? Bueno, el papel de los think tanks en Estados Unidos y en otros países del mundo, pero principalmente en Estados Unidos, que es donde nacieron los think tanks hace décadas, es de ser una fuente, por lo menos de varios de ellos, de ser una fuente de pensamiento y análisis independiente del Estado. Algunos sí viven del Estado, pero lo ideal es que sean independientes sobre todo tipo de temas de políticas públicas, que sean basados en estudios académicos, eso sí, pero que sean relevantes a la gente que toma decisiones en la política pública. Además, que sean sus estudios accesibles al ciudadano, al periodista, a la persona interesada en aprender algo sobre cómo pensar sobre X tema. Y de esa manera, por lo menos esto es la estrategia, la política del instituto donde yo trabajo, el Cato Institute, de esa manera influir en el debate público y de esa manera ir cambiando el debate, influir también en cómo piensan, cómo consideran los líderes de opinión diferentes temas. Por lo tanto, estamos bajo la idea de que los políticos típicamente no son líderes, son seguidores y que importa mucho qué es lo que opinan los líderes de opinión y qué es lo que opina el pueblo, la ciudadanía, para así influir. Y eso es un trabajo de mediano y largo plazo, ¿eh? Sobre todo si tú quieres cambiar el paradigma del país, social por lo menos, o político. Así que todos tienen un trabajo enorme por delante y no son los mejores momentos para hacerlo, pero quizás sí, visto de otra manera, el mejor momento para empezar un esfuerzo de verdad, porque lo que viene encima es todo tipo de oportunidad para el populismo y de la demagogia, especialmente dado que se han perdido pues estos pesos y contrapesos. Muchas gracias, Ian, muy interesante. Muchas gracias, George, José Ignacio. La gran conclusión es que tenemos que trabajar. Yo creo que el coronavirus ha desnudado, esta pandemia ha desnudado nuestras debilidades institucionales. Muchos vivían pensando que estábamos en un país a un paso de la OCDE, con sus grandes indicadores macroeconómicos, pues estaban muy engañados. Hay profundas debilidades en el modelo peruano que son parte del modelo. El modelo no existe independientemente de la realidad concreta de los informales, la realidad concreta de un sistema de salud colapsado, de servicios públicos que no funcionan, de un populismo rampante y de un Estado cada vez más grande, interventor y también corrupto, lamentablemente, en muchas de sus instancias, como lo ha demostrado la historia reciente. Entonces, les agradezco muchísimo, muy interesante ha sido esta conversación, y nos estaremos viendo la próxima semana con un tema siempre relacionado con la actualidad política y económica y la pelea liberal por sacar este país adelante, aprendiendo de otros. Gracias. Gracias, Daniel. Buenas noches. Buenas noches.